Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos a todos y todas. Y vamos a ver el método de destilación para, bueno, el método de cálculo de columnas en realidad, que es McCabe-Thiele. Yo sé que ustedes ya vieron el método Foog y el método, perdón, y generalidades sobre el diseño mecánico de columnas. Igual vamos a hacer una recapitulación de destilación para tenerlo todo claro. Bueno, esta es la destilación, ¿verdad? Que ustedes han hecho ahí en laboratorio de Orga. Esta es una destilación en batch, ¿verdad? Entonces, para pasarlo a continuo, se requiere de un equipo completamente distinto, ¿verdad? Primero la alimentación se hace en algún plato intermedio en lugar de que se tenga solo un hervidor abajo, y la idea es ir separando los productos por volatilidad. Esta torre está, bueno, está interesante porque es el proceso de refinería. Entonces uno se da cuenta que son las cosas que son más pesadas que el petróleo, o sea, que el promedio del petróleo, y las cosas que son más ligeras que el promedio del petróleo. Vean que aquí lo que sale más abajo es asfalto, hay todavía más abajo que es coque de petróleo, pero no sale, o sea, no sale en este diagrama. Y aquí está el fuel oil, que es el búnker, y ahí van para arriba. Esta torre está mal, definitivamente, porque aquí le falta importantísimo un condensador arriba y un hervidor abajo, porque si no, no puede funcionar, ¿verdad? Este, ya les digo por qué no puede funcionar. Si llego y alimento aquí el producto, la idea de la destilación es que, digamos, el líquido que va hacia abajo, que va cayendo, va perdiendo el componente volátil porque hay un vapor que va subiendo, ¿verdad? Entonces el componente volátil prefiere irse con el vapor. Ahora, ¿qué pasa? El líquido cuando llega a la parte de abajo tiene que entrar a un rehervidor, ¿verdad? Sería un rehervidor, y en el rehervidor se vaporiza, digamos, este líquido que llegó, se vuelve a vaporizar. Ese sería, digamos, como un reflujo, pero para arriba. Y es debido a ese reflujo que se generan los desequilibrios en el equilibrio, entre comillas. O sea, de tal manera que el líquido no nada más pase directo para abajo, sino que tenga contacto con un vapor con el cual todavía pueda intercambiar. Ese vapor, ¿de dónde se genera? Se genera de este equipo, el de reflujo. Entonces, cuando tiene contacto con ese vapor que todavía puede intercambiar, el vapor lo que va a hacer es soltar el componente menos volátil hacia el líquido, y el líquido lo que va a hacer es soltar el componente más volátil hacia el vapor. Lo mismo arriba, o sea, llega el vapor arriba y se vuelve a recircular cierta parte. Sin esa recirculación es imposible que se dé, digamos, los desequilibrios que generan el intercambio de masas. Entonces, para hacer, para hacer esa recirculación se ocupan los equipos que ustedes ya estudiaron en fluidos y calor, digamos, condensadores arriba y evaporadores abajo. Y esos son, si ustedes van a la fanal, arriba lo que van a encontrar son condensadores y abajo rehervidores. Yo sé que ustedes ya manejan que la torre de destilación tiene el hervidor abajo y el condensador arriba, pero es que esto es así mucho más importante, digamos, de lo que uno cree para la destilación. O sea, de tal manera que si uno de verdad no tiene un reflujo adecuado o un reflujo suficiente aquí, entonces nada más no se da el intercambio, digamos, la separación cesa en cierto momento. Y hay un reflujo que es el reflujo mínimo, que ustedes ya lo saben calcular con el método Foog. Este, que es, o sea, que es lo mínimo que uno requiere para que se dé la separación. Este diagrama es un diagrama en donde están puestas aquí las válvulas de control. Yo sé que no estamos en el curso de control, pero igual me parece importante ver esto aquí de una vez, ahora que estamos en destilación. Si uno quisiera reflujar más líquido o menos líquido, entonces lo que hace es manipular esta válvula. Y si uno quisiera obtener más o menos producto, lo que hace es manipular esta otra.
Usualmente la composición del destilado se maneja con esta válvula, directamente con la válvula de reflujo. De tal manera que si yo quiero un destilado más puro, entonces ¿qué hago? La mayor parte de lo que entra a este tanque, que es un tanque pulmón, o sea, aquí viene el vapor para arriba, se condensa en este condensador, entra a este tanque, y si yo quiero algo más puro, la mayor parte lo debería mandar por acá y devolverlo a la torre. ¿Para qué? Para que siga intercambiando, para que siga para que siga soltando ese componente volátil, ahora que es líquido, siga soltando ese componente volátil hacia la fase de vapor que va subiendo. Si más bien yo quiero más destilado y no me importa tanto la composición o la composición ya está bien, cierro esta válvula un poco y abro esta válvula un poco para que salga más por acá. ¿Qué va a pasar eso? Me va a salir menos puro el destilado. Si yo estoy destilando, no sé, etanol agua, me va a salir menos composición de etanol, o sea, menos puro esto que es más que todo destilado. ¿Por qué? Porque lo estoy reflujando menos, entonces hay menos mezcla para hacer el intercambio de masa por aquí. Entonces, si no habían agarrado, digamos, como la importancia del asunto del reflujo, sería bueno que la agarren en estos momentos. La relación de reflujo es de las variables más importantes para destilación. Se puede hacer un análisis similar con esta parte, digamos, con la del hervidor. Recordamos las secciones, la sección de rectificación, que es en donde se va a purificar, y la sección de agotamiento, que es la que está abajo de la alimentación. Aquí también hay algo muy interesante, y es la alimentación. Si la alimentación fuera 100% líquido, entonces, ¿qué pasa? Alimento por acá y la mayoría se va a ir para abajo, ¿verdad? Si la alimentación es 100% vapor, entonces alimento por acá y la mayoría se va a ir para arriba. Si es mezcla, se va a partir, digamos, de alguna manera. Y ese es un elemento importante que vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar el método de McCabe-Thiele. Esto ya es un diagrama de instrumentación y control completo de una torre de destilación. Digamos, eso se sale del curso, pero es para que lo tengan en cuenta. De aquí es importante. No sé, hay muchas cosas importantes. La interpretación se las dejaré para después, para cuando lleven control. Ustedes ya vieron lo de diseño de columnas con la profesora Juliana. Del diseño de columnas para el método McCabe-Thiele, vamos a suponer que este intercambio, digamos, que se da entre el vapor que sube y el líquido que baja, se da de manera completa, o sea que siempre llega a un equilibrio. Aunque sabemos que si llega o no al equilibrio depende completamente del diseño, digamos, de la torre, si está operando bien. Pero una suposición del método McCabe-Thiele es que llegue a equilibrio. También, bueno, puesto que llega un vapor aquí y se topa con esta resistencia y además tiene que levantar, por ejemplo, esta pieza y tiene que bajar y tiene que vencer la otra resistencia que es el líquido, y después subir y ir así con cada plato, sabemos que hay una caída de presión, ¿verdad? En la torre, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y la caída de presión es importante porque si no, no circula nada, digamos, no circula el vapor. Nosotros usualmente los datos de equilibrio los encontramos a una presión fija, digamos, a una atmósfera. Los datos de equilibrio no los tenemos corregidos de que en la parte de abajo vamos a tener una atmósfera y en la parte de arriba vamos a tener 0.9 atmósferas. Entonces, una suposición del método McCabe-Thiele es que esta caída de presión no ocurre, o por lo menos es despreciable. Entonces, eso ya son dos desviaciones, digamos, de la realidad del método McCabe-Thiele. O sea, aquí están las suposiciones completas. Las que le indiqué es que no hay caída de presión. Por ser un método ideal no está aquí, el intercambio se da completo.
Y veámoslas en orden mejor. La número uno, entalpías de vaporización iguales entre componentes. El método McCabe-Thiele es un método que está únicamente basado en balances de masa. Si ustedes se ponen a analizar este caso, cuánto etanol digamos, se vaporiza por kilogramo. Vamos a ver, el etanol se vaporiza y el agua se condensa. Cuando el agua se condensa, libera energía. Cuando el etanol se vaporiza, requiere energía. Ok, ¿cuánto etanol se vaporiza por kilogramo por mol de agua que se condensa? Ahí hay un cálculo que depende de las entalpías, ¿verdad? De los dos componentes, de las entalpías de cambios de fase. Yo no puedo esperar que un mol de agua que se condense me vaporice un mol de etanol, porque tienen entalpías distintas. Solo que el método McCabe-Thiele pues empieza con esta suposición: entalpías de vaporización iguales entre los componentes. O sea, el método McCabe-Thiele me dice un mol de agua que se condensa vaporiza un mol de etanol. Entonces, bueno, esa es una desviación importante. Esa suposición se hace para pasarse por encima del balance de energía, porque el método McCabe-Thiele es a puros balances de masa. Y bueno, y pues hace que obviamente un caso como etanol y agua, el método McCabe-Thiele no sea tan bueno prediciendo, porque nosotros sabemos que la entalpía de condensación de agua o la de vaporización es más grande que la del etanol, ahí como significativamente más grande. Si ya hablamos, por ejemplo, de heptano y octano, entonces ahí sí ya podemos decir como, bueno, no es una suposición tan volada. Ok, lo segundo, calor sensible y de mezclas despreciables. Eh, en el método McCabe-Thiele, perdón, en destilación general, además de tener un perfil de presión, a la parte de abajo de la torre, vamos a tener una temperatura similar a la de ebullición del componente menos volátil. O sea, si tenemos agua etanol, en la parte de abajo de la torre vamos a tener 95 grados Celsius y en la parte de arriba de la torre vamos a tener 78 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de temperaturas se da primero por el equilibrio, digamos. El equilibrio cuando uno tiene mucha agua es más cercano a 100. Entonces, uno puede esperar que la parte de abajo esté más cercana a 100. Pero mágicamente la temperatura no se va a subir y a bajar, sino que también tiene que haber un intercambio, digamos, de calor sensible entre cada etapa. Les recuerdo que el calor sensible es mCp por delta T, es el que se da por una diferencia de temperaturas. Entonces, al no considerar el balance de energía, al no considerar las entalpías, vamos a suponer que el calor sensible es despreciable y el de mezcla también. Recuerden que el calor de mezcla es básicamente el generado, digamos, al mezclar o al separar dos componentes. Luego la tercera parte, de vuelta al asunto de que el método McCabe-Thiele es un balance de masa. La tercera parte es que no hay pérdidas de calor. Y la cuarta parte que ya les dije, no hay caídas de presión para poder utilizar los datos de equilibrio en una sola presión. Okay. Entonces, lo siguiente sería desarrollar los balances de masa para que puedan comprender lo que sigue.